presentándoles un contenido muy selectivo para que la población esté bien informada y a la vez reflexione sobre estos contenidos que le presentamos. En esta semana hemos tenido un fin de semana bastante largo, ya que el 21 fue celebrado el Día de la Altagracia y este lunes 24 fue movido el día del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Pensando de que Juan Pablo Duarte fue el fundador de nuestra patria, tenemos un invitado especial que tiene una vasta experiencia en la investigación de este personaje tan importante para los dominicanos. Pero antes de pasar hacia donde ese personaje, tenemos como una compañera en este primer bloque a Dania Batista. Dania, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día a toda la teleaudiencia. El invitado que tenemos acá hoy para hablarnos sobre el patricio Juan Pablo Duarte es el señor José Alfonso Torres Ulloa, un abanderado del pensamiento duartiano y una persona que ha dedicado buena parte de su vida y dedica todavía buena parte de sus horas a estudiar este personaje y además a darlo a conocer recorriendo la República Dominicana, haciendo disertaciones en liceos, en escuelas, en clubes, hablando sobre Duarte y además en el sentido político llamando a un retorno a Duarte como estandarte de la libertad y del criterio, concepto, sentimiento de patria. Buenos días, Alfonso. Buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos para responder a sus inquietudes. Bueno, vamos a iniciar entonces, Dania, tú con alguna pregunta, porque Juan Pablo Duarte es un personaje que tenía muchas cualidades y que en las escuelas fundamentalmente no profundizan en lo que era el pensamiento. Sabemos generalidades, pero no conocemos ese Juan Pablo Duarte que era romántico y que a través de ese romanticismo pudo transmitir esa manera de ver la República Dominicana libre, soberana e independiente. Entonces, vamos a comenzar Vamos a comenzar preguntándole a Alfonso Torres Ulloa y analizando cuáles son los elementos históricos que convierten a Duarte en el padre de la patria. Gracias, muy interesante la pregunta. Duarte fue aquel joven que concibió la idea de independizar a la patria, de luchar contra el ejército de ocupación haitiana, y entonces Duarte estructura todo un movimiento y organiza alrededor de él y con este pensamiento a la juventud de entonces, fundando el Partido Duartista, lo que se conoce en la historia como la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y entonces Duarte vio todo el acontecer político de la sociedad dominicana de entonces y entendió que la salida al ejército de ocupación y a la proclamación de la República debía ser una salida necesariamente violenta. Y por eso Duarte se organiza en el ejército de ocupación para poder dominar las artes de la guerra y el manejo de las armas como tal, porque ningún ejército de ocupación termina dejando el territorio ocupado así como así. Todo ejército de ocupación tiene que ser expulsado. Entonces Duarte comprendió aquello y organiza a la juventud desde el punto de vista político, del amor a la patria, y empieza el trabajo de organización de ellos también desde el punto de vista del entrenamiento militar. Entonces Duarte es aquel joven que tiene fe en que la república puede nacer, en que este territorio tiene todas las condiciones para surgir como una nación. Entonces es el tipo que tiene fe en esa idea, en ese proyecto. Y digo que es el personaje que tiene fe porque los otros dominicanos que estaban al servicio del ejército de ocupación, como Bobadilla, Buenaventura Báez, que eran más que otra cosa negociantes, nunca tuvieron fe en que el territorio nacional pudiera erigirse en una nación libre, soberana e independiente. E incluso Ruiz Tejada tampoco tenía fe. Por eso cuando Duarte lo aborda, piensa que Duarte es un iluso. Y un soñador. Pero es que los sueños son necesarios, las utopías son necesarias para las sociedades poder crecer, poder avanzar, poder dar el salto necesario en el orden cualitativo.
Entonces, Duarte es el hombre que tiene fe, que estructura a la juventud en el Partido Duartista o en la Sociedad Secretaria Trinitaria, desarrolla todo ese movimiento patriótico para poder formar la conciencia nacional, la organización nacional que pudiera dar al traste con la ocupación haitiana. Entonces son esos los elementos que hacen que Duarte sea concebido, considerado, visto como el padre de la patria. Por eso incluso a muy temprana edad, con apenas 31 años, el arzobispo Portes, arzobispo de la ciudad de Santo Domingo, cuando Duarte retorna desde Venezuela el 15 de marzo de 1844, ya proclamada la independencia, cuando lo recibe en el río Sama, en el muelle, lo recibe con esta expresión: salve, oh padre de la patria. Es decir, tan pronto surge la patria, ya Duarte es proclamado padre de la patria, por su trabajo, por sus ideas, por su tesón, por su confianza y toda la disposición que Duarte tuvo para que la patria pudiera surgir. Y esto no es casual. No, hay que destacar que para esa época en que empieza a fraguarse toda esta idea de la filantrópica y la trinitaria, Duarte apenas tenía 20 y tantos años, 26 años, y por eso se dice que la juventud es la llamada a hacer cambios, a generar procesos revolucionarios en pos de países mejores. A propósito del tema de la juventud que aborda, Duarte, siendo apenas un adolescente con 16 años y 5 meses, sale del país a estudiar, se va a Europa. Pero cuando Duarte aborda el barco en que se traslada primero a Estados Unidos y después a Europa, ya Duarte empieza a concebir la idea de patria por una expresión que era una afrenta por parte del capitán del barco, cuando le dice a Duarte que él no tiene nombre, que él es un esclavo, que está besando la mano de los esclavos. Duarte le dice que él es dominicano y se siente orgulloso de ser dominicano con apenas 16 años y 5 meses. Y ahí entonces empieza Duarte a fraguar la idea de la independencia de la patria. Y cuando retorna, Duarte se va en junio de 1829 con apenas 16 años y 5 meses. Retorna en 1832 con apenas 19 años. Y acto seguido Duarte empieza a dar clase en el almacén del negocio que tiene su padre ahí en la Tarazana y empieza a estructurar todo el movimiento, a organizar la juventud de aquel entonces. No había cumplido 20 años. Y cuando Duarte funda la Sociedad Secreta La Trinitaria en 1838, apenas tiene 25 años. Y ya está formando ese partido político que es la Sociedad Secreta La Trinitaria. Es decir, esa visión de patria de Duarte, esa visión de largo alcance de este joven. Por eso estoy de acuerdo con lo que tú señalas, Dania, de que los jóvenes serán siempre la levadura para los cambios necesarios en nuestro pueblo. Cuando hablamos de los jóvenes siempre tienen una guía o una base para crear sus proyectos. Entonces es bueno saber de quién Juan Pablo Duarte adquiere las bases políticas para poder llevar a cabo ese proyecto de independencia. Mira, Duarte fue siempre un joven muy inquieto. Con apenas 6 años de edad, ya Duarte memorizaba el catecismo y era un asiduo a la iglesia. Los valores filosóficos y ideológicos predominantes en la época. Pero además Duarte recibe clases de un sacerdote, del profesor Manuel Aybar, de su madre, quien lo alfabetiza. Pero Duarte se va a Europa y pasando por Estados Unidos, Duarte conoce todo el proceso de independencia en los Estados Unidos y aquellas ideas liberales de Washington y todo esto. Y se va a Europa, conoce los fueros de Cataluña, conoce en Francia todo el proceso de libertad y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en Francia en 1878. Todo aquel proceso. Y Duarte en España va a un seminario a estudiar para sacerdote, a estudiar filosofía y hace estudios de derechos, sobre todo de derechos romanos. Entonces Duarte, en su paso por Europa, está muy en boga todo lo que es el movimiento del romanticismo, que es una revolución en aquel momento. Y el romanticismo arrastra toda una revolución en el orden filosófico, en el orden de la literatura, en el orden político, porque en aquel momento en que a Duarte le toca vivir en Europa, están los pueblos, las naciones de Europa independizándose, hay todo un movimiento nacionalista en marcha, porque el Napoleón Bonaparte, con el Imperio francés, había sometido a gran parte de los pueblos de Europa. Entonces se inicia en aquel momento toda la independencia de aquellos pueblos. Entonces viene ahí
todo lo que es el nacionalismo. Y entonces Duarte bebe en toda esa fuente. Duarte bebe de los franceses, de los españoles, de los Estados Unidos, pasó por Inglaterra, estuvo en Alemania. Entonces Duarte bebió de todas las corrientes ideológicas, filosóficas, políticas en boga en Europa. Y con todas ellas retorna al país, trae una buena biblioteca. Y entonces Duarte hace un híbrido de todas aquellas teorías, de todos aquellos movimientos, de todas aquellas experiencias, sobre todo los fueros de Cataluña, el sentido necesario de la independencia, y lo que le permite a Duarte ir forjando su propio criterio, su propia visión para construir la nación. Tú has enfatizado mucho que la fe cristiana fue motor fundamental de la solidaridad de la familia. Yo diría que más bien, o sea, todo eso influye en la parte teórica, en la cuestión de los procesos, del proceso histórico, pero como motor, en verdad yo creo que es la fe cristiana, lo que le hace tener ese impulso, ese apego a la libertad, a los principios que resaltan la condición de humanidad de los hombres y mujeres de este país. Indudablemente que Duarte fue un hombre de fe. Se educó desde niño en la fe cristiana. Yo decía que a los 6 años ya memorizaba el catecismo. Todo cuanto Duarte hizo, lo hizo desde la fe, lo hizo desde la palabra. Todo su discurso, toda su construcción teórica arranca desde la palabra. E incluso esa fe firme es la que lo lleva a él a ser tesonero en el ideal de la independencia de la patria. Pero esa fe cristiana, esa concepción de la política de Duarte a partir de su concepción de fe, lo lleva a esa persistencia, pero no lo aleja de una visión democrática de la política, de la sociedad. Por eso incluso cuando Duarte trabaja el proyecto de constitución, que empieza a escribirlo en marzo de 1844 hasta el mes de junio, Duarte establece un principio cardinal y dice en el artículo 70 del proyecto de la Constitución: la religión del Estado habrá de ser siempre la católica, apostólica, pero nunca en desmedro del derecho de los otros a tener un credo diferente, a condición de que nunca ofenda la moral pública. Es decir, Duarte tiene una fe cristiana muy acentuada, pero tiene una actitud y una vocación democrática de respetar el derecho de los demás a profesar un credo distinto al de la Iglesia Católica. Pero al propio tiempo se aferra a la moral pública. Es decir, que cada ciudadano, cada ciudadana debía respetar los valores en la sociedad, el derecho de los otros. Cada quien pudiera creer lo que quiera creer en términos filosóficos, en términos de su fe, pero respetando siempre a los demás y sobre todo la moral pública que debía ser respetada. Es decir, una visión muy cívica del comportamiento en la sociedad. Es algo muy importante que se llama tolerancia. Exactamente. Sí, tolerancia. Y hablando con relación a la tolerancia, en los procesos dentro de la sociedad, muchas veces esos procesos que son revolucionarios no son muy recibidos como de una manera de mucho agrado. Entonces sería bueno saber, en esa época en que Juan Pablo Duarte viene al país con esas ideas renovadoras, que quiere que este país sea mejor y que realmente fuese independiente, ¿qué nivel de rechazo recibió? ¿De quiénes? ¿De qué sector recibió Juan Pablo Duarte un rechazo? Aquí hay dos elementos. Uno, ciertamente los procesos revolucionarios que conocemos, siempre los que triunfan tienen una actitud de prepotencia y de arrogancia